Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. No te voy a preguntar, tu semana pasaron literalmente 2 minutos 2 desde que segundos. grabamos el capítulo anterior. Así que lo bueno de la que graba segundo capítulo es que no tiene que hacer toda esta intro y no tiene que editar toda esta intro y no tiene nada porque nos podemos meter directo de lleno en el capítulo. Así que vamos. Bueno, en el capítulo de hoy, sin hacernos las que, ay, somos muy solicitadas, eso lo escribí. Pero sí, este caso que voy a contar hoy lo pidieron muchas veces, bueno, ahí sí me hago la diva, pues lo pidieron 2 veces nada más. Pero bueno, es un montón. Y es el primero que tachamos de la lista. Sí. Podemos tachar del Excel. Sí, la historia que voy a contar es muy poco feliz. Yo la conocía por medio de un cuento de una autora que se llama Claire Keegan, que si no saben quién es, vayan a leerla ya, porque está muy bueno. Pero nada, yo la amo y en esa historia, si bien no hablan de esta pareja, sino que cuentan la historia de otras personas, pero los nombran a este matrimonio, creo que lo nombran a él más que nada, porque Sí. como que viven a 2 casas, por Ay. decirlo ahí. Y nada, como que cuando terminé de leer el cuento, en la nota del pie decía que era un caso real, no sé qué, y me fui directamente a buscar a ver qué era. Y nada, bueno, quise hacer este capítulo un montón de veces, pero como que lo empezaba y lo dejaba porque es bastante fuerte. Y bueno, como lo pidieron, dije, bueno, listo, ya está, lo tengo que hacer. Y también que todo ¿Cómo fue se por llama culpa de el un... cuento de Claire Keegan? Perdón. Ay, me olvidé. Bueno, después mándamelo por Después WhatsApp. lo digo cómo se llama, sí, porque no me acuerdo. Lo tengo que buscar. No me di cuenta, dije voy a buscar cómo se llama y me olvidé de eso. Mal, pero bueno. También todo fue por culpa de un hilo de Twitter, que es donde hablan de... En realidad empiezan a hablar, no sé si después siguió el hilo, porque el hilo fue hasta un momento en la historia y ahí quedó. No sé si después siguió o no. Pero nada, voy a empezar como empieza este hilo de Twitter porque me pareció una muy buena intro para arrancar la historia. Así que bueno, así empieza. En 1994, policías de Gloucester, Inglaterra, descubrieron el cuerpo de una joven enterrado en el jardín de su vivienda. El cadáver, de quien en vida fue Heather West, estaba desmembrado y había sido escondido en una funda de basura. Las pericias criminales encontraron que West había sido violada, torturada y mutilada por nada más y nada menos que sus padres. Sí, Fred y Rosemary West habían hecho todo tipo de aberraciones con una de sus hijas, pero la historia no quedaba ahí. Y ahora voy a pasar a contarles la historia de la casa del horror de los West. Empezamos con Fred. Su nombre completo era Frederick Walter Stephen West, que nació el 29 de septiembre de 1941 en Herefordshire, Inglaterra. Su familia era un par de granjeros, ellos eran Walter West y Daisy Hannah Hill, y Fred fue el segundo de sus 6 hermanos, pero se dice que era como el preferido de su madre. El niño detestaba la vida rural porque tenían que vivir de las cosechas que tenían y él tenía que hacerlo de todas maneras, o sea, era como que toda la familia ayudaba Claro. y a él no le gustaba hacerlo. Además, estaba seguro que si salía de ese lugar era como que no iba a encontrar nada mejor que hacer porque no sabía hacer otra cosa. O sea, en el colegio como que no le iba muy bien, incluso creo que no iba mucho tampoco. Y como que aprendió a escribir, pero muy poco. O sea, era como que tenía muchos errores y todo ese cosa. Su infancia, como podemos notar, no fue sencilla. Él dijo en su momento que su padre abusaba sexualmente de sus hermanas. Y como dijo, el incesto era una práctica normal dentro de su familia. En un momento él decide huir de su casa, pero al estar en la calle y tipo no tenía nada, no podía sobrevivir, vuelve a su casa, donde digamos que no sé qué era peor. Sí, vivir en la calle o vivir en la casa de su familia.
El lema de su padre era haz lo que quieras, pero que no te atrapen haciéndolo. Claro, hace lo que quiera, pero no rompa la bola. Sí, y esto al padre le daba libertad de hacer lo que quisiera. También Fred había comentado que su madre, quien era como la protección que tenía dentro de esa casa, bueno, no lo era tanto porque lo obligaba a tener relaciones, a tener sexo desde los 12 años. No sé si con ella, pero por cómo venía todo... Con quien supo- sea. sí, ya sé. Pero como venía todo, medio que tira para ese lado. Esto luego pasa a que él mismo obligaba a sus hermanas a hacer lo mismo con él. En 1961, la menor de los West denuncia que su hermano la había obligado a tener sexo con él. Ella en ese momento tenía 13 años y producto de la violación ella queda embarazada. No encontré qué pasa si ella tiene el hijo o no, eso no lo encontré. Pero en ese momento Fred no lo negó y a pesar de que el caso, como que lo denuncian, llega a juicio el caso, como que la nena da marcha atrás en la denuncia. Él habría dicho algo así como que qué había de malo en tener relaciones con alguien de 13 Cogerte a tu años. hermana. Ah. Claro, no, con Bueno, alguien de 13 mira, años. hay algo de malo en tener relación con alguien de 13 años. Hay algo de malo en tener relación con tu hermana. Hay algo de malo en dejar embarazada a tu hermano por violación. Hay algo de malo en vos. Eso, por todas esas cosas que dijiste, porque no solo era menor de edad, sino también era la hermana y también que la violaba. Entonces era Claro. como, hola, no. Hay una parte que es un poco confusa porque no sé bien si es la primera o la segunda vez que se va de la casa, pero él como que solía, cuando estaba en la calle, como robar o sea, robar en locales, y una vez lo atrapan y le ponen solamente una multa, o sea, no va preso, creo. Más tarde se lo acusa de abusar a un niño y hay otros lados donde dicen que en realidad lo atropelló, pero también es como hay cosas muy confusas porque encontré un montón de notas donde hay datos que son diferentes. Entonces me guié con los que más se repetían en algunas cosas que en lo que aparecía una sola vez. Yo que atropelló a un chico lo vi en un solo lugar, en todos los demás lugares decían que había abusado. Pero nada, bueno, ahí tiene una condena también y bueno, nada. Ya como tenía un ¿Cuántos años prontuario tenía bastante. él para este momento? Y para esto era 60 y algo. Y él nació en el 40 y... 20 y pico. Sí. Pero bueno, esto no sería lo único que Fred haría que nos parezca tipo que él era un ser horrible. Todavía falta mucho igual. Pero después del hecho con su hermana, él se va definitivamente de su casa, comienza a trabajar en un camión de helados, algo que ya sabiendo qué es lo que va a pasar. Me da pedófilo el camión de helados. Sí. Es como la nena esta, la del capítulo de la de Meribel, trabajando en una guardería, ¿me da? Eso, Terror. tal cual. Bueno, nada, él sigue deambulando como va de acá de un bar en bar y qué sé yo, y ahí es algo muy bueno que una persona que esté borracha después maneje un camión de helado, ¿no? Pero bueno, en ese momento hay lugares donde dice que se reencuentra con Rena Costello, que allá había sido una novia de él, y en otros lados dice que la conoce. Pero bueno, nada, se encuentra con esta mujer. En ese momento ella estaba embarazada de un camionero, pero ellos comienzan a salir igual, porque él, no sé si ella no estaba en pareja con esa persona. Y hay también lugares donde dicen que ella se prostituía en ese momento, entonces como que ella estaba embarazada. Ella se enamora de él y en 1962 se casan. Se mudan a Coatbridge y en ese lugar es donde ella, Rina, da a luz a su primera hija, Charmaine, el 22 de febrero de 1963. Él adopta a esta chica, a esta nena, como su hija. Sí. Hasta ahí todo bien. Pero todo el mundo piensa que es de él, no es que es adoptada. No sé. Ah, ok. Eso no lo dicen, solamente había encontrado algo como que él cuando empieza a salir con ella le dice que está embarazada y creo que la familia al principio piensa que está embarazada de él, pero después se dan cuenta que no era hija de él. Porque el padre biológico era pakistaní, entonces creo que sale con rasgos de su papá, o sea, y ellos no tenían esos rasgos, sobre todo él. Entonces creo que ahí hay algo, pero como que lo vi como muy al pasar. En otros lados como que tampoco dicen nada, simplemente dicen que él la adopta y hasta ahí todo perfecto. Un año después nace Anne-Marie, que era la primera hija de
ahora sí, la primera hija del matrimonio, porque esta sí era hija de él. Y todo parecía que iba a tener como un buen futuro, pero no. Vivían como en una casa rodante donde se mudaban permanentemente. Reina hacía lo que podía para criar a sus hijas, o sea, lo mejor posible, pero era bastante difícil porque Fred era agresivo. Por ejemplo, se iba y las dejaba encerradas, las golpeaba y las maltrataba. Ok. West además comenzó a abusar sexualmente de su hijastra, o sea, de la primera hija de su mujer, y obligaba a Rena a prostituirse porque le decía que tenía que contribuir con la economía del lugar. Como ya dije, en algunos lugares decían que ella ya había sido prostituta, pero bueno, nada, esto no justifica que él la obligue a volver a hacer ese trabajo, digamos, o sea, nada. Y nada, y esto se volvió insostenible porque ella decide escapar de esta violencia familiar que había y decide irse de esa casa. No sé cuál es la razón, porque ella creo que viaja a Escocia, que supongo que ahí, no sé, tendría familiares o algo por el estilo, y no puede llevarse a las hijas, porque no se las lleva, o sea, las dos nenas, tanto la Capaz hijastra como porque la hija, quedan con él. técnicamente es otro país, por ahí necesita un permiso o algo para Eso, sacarlas. yo pensaba que era por eso. Pero bueno, nada, ella se va y las dos chicas quedan con Fred. Una vez que él se queda solo, y creo que en esta altura era como 1967 más o menos, comienza una relación con Agma McPhail, que era la niñera que tenían las chicas, y esta chica Anne era una adolescente. No escuchó Sí. nuestros avisos de los adolescentes del capítulo pasado. Sí. No. No disfruten a los adolescentes, dijimos en el capítulo pasado. A ese gran bebé gigante. Bueno, ellos están juntos un par de veces y ella queda embarazada. A esta altura, West no quería más hijos. Igual que fértil, dale. Cortate la bola vos, rey. No, igual era el segundo hijo, o sea, tranquilamente. Porque Pero bueno, él lo quería ya. Ah, claro, y el primero ni siquiera era de él. No, por eso. Entonces, ¿qué decide hacer él? Algo sumamente calmo, que es asesinar a Anne, quien en ese momento cursaba 8 meses de embarazo. O sea, ¿No era más fácil pagarle un aborto? no lo sé. No lo sé porque no, no lo sé. No lo sé porque aparte es como, bueno, sí, no sé, capaz lo estuvo pensando a ver qué hago con esto, qué hago con esto. Ah, ya están de 8 meses. Bueno, no Claro. puedo hacer nada, los voy a matar a los dos. Pensé tanto que ya se me pasó el embarazo. Claro, ya dijo. había nacido el pibe, Claro. ¿viste? Y era como, uy, no sé. Uy, boluda, recolgué, perdón. Ya no te Bueno. puedo obligar a abortar. La asesinó, le amputó los dedos de los pies y de las manos, le sacó el feto del vientre y las enterró juntas en un descampado. Y los restos esto fue más o menos en el 67 por ahí, los restos de la joven recién los encontraron en el 94, o sea, Ok. como mucho tiempo después. En 1969, Fred tenía 28 años y conoció a una joven Rosemary de 15 años, que estaba esperando el autobús. Fred se acercó y le pidió una cita. Y ella se ve que como nada, estaban hablando. Así que entonces él insistió más o menos como 3 veces para que la joven diga que sí. E incluso la siguió cuando llegó el coche, o sea, el autobús, para poder seguir hablando. Todo muy tranquilo. ¿Quién era Rosemary? Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Devon. Sus padres padecían enfermedades de salud mental. Acá también tenemos gente con problemas. Su madre tenía depresión y estando embarazada había sido sometida a electroshocks, lo cual podría haberle causado lesiones prenatales que luego harían que Rose tuviera bajo rendimiento en el colegio y tuviera episodios agresivos más adelante en su vida. Sí, por más probable que sí, porque, hola, acá no te hacen rayos ni siquiera si vos pensás que puede llegar a estar embarazada, imagínate a alguien embarazado con electroshock, ¿no? Pero bueno. Claro. Su padre, por su parte, sufría de esquizofrenia y tenía ataques muy violentos hacia su familia. Pero Entonces, bueno, no te lo hacen ahora, acá estamos hablando de los 50. sí, claro, sí, 50 y sí.
sí, ponele. Bueno, como ya dije, él era muy violento, tenía episodios violentos, entonces Daisy, que era la mamá de Rosemary, decide abandonar el lugar, pero más tarde Rose regresa a la casa paterna y la razón era que se vivían peleando y Rosemary tenía como una actitud rebelde, porque adolescente, y una de las cosas que no le gustaba a su madre era que solía salir con hombres mayores. Ahí es donde entra en escena Fred, o sea, Fred West. Él tenía El hombre 28, mayor. sí, él tenía 28 y ella tenía 15, como ya dijimos. Y ahí volvemos a ese encuentro en el autobús. Apenas él la vio, se dio cuenta de que eran tal para cual. Reconoció que ella era la mujer perfecta para él. De Rosemary verla en el bondi. sí, no, pero por lo que hablaron, más que nada, porque Ah, ok, charlaron en el bondi. sí. Porque Rosemary era sádica, perversa, adoraba la pornografía, adoraba ser promiscua y ser vista teniendo sexo. Señora, ¿qué clase de charla están teniendo en el colectivo? ¿Cómo llegas a eso? Como, hola, No lo sé. yo soy Fred. Hola, yo soy promiscua, sadomasoquista y perversa. Pará un poco. Era un viaje muy largo. Sí, se fueron desde acá hasta La Quiaca y conversaron mucho. Pero nada, la semana de conocerse, ella deja su antiguo trabajo y comienza a trabajar como niñera de las dos hijas de Fred. Y a sus padres, aún Tenía con como un fetiche con las niñeras también. también, sí. Y a sus padres, o sea, los papás de Rosemary, aún con todos los problemas que acarreaban, era como, no le gustaba que ella estuviera con él. Entonces lo que hacen es hacer una denuncia a servicios sociales y Rosemary es enviada a un hogar para adolescentes. O sea, ella solo podía salir los fines de semana y en lugar de ir a ver la a sus... metieron básicamente. Claro, y en lugar de ir a ver a los padres cuando salía, obviamente iba a verlo a Fred. Entonces, ella, al cumplir los 16 años, directamente, acá no sé si es que la dejan salir, le dan el alta, no sé qué es esto, por dónde estaba. Le dan el alta no porque era un hogar para adolescentes. No se explica muy bien qué, pero nada, ella a los 16 años se va a vivir con él, o sea, se va a vivir con Fred. Ya estando con él, queda embarazada por primera vez y entonces se mudan a una residencia en Midland Road de no sé si es Gloucester, no sé cómo se dice, pero es en ese lugar. Yo soy malísima con los nombres. Sí, yo también. Y en octubre de 1970 nace Heather Ann West, la primera hija de este matrimonio. Rosemary como madre no era precisamente la mejor, pero sobre todo para sus hijas. Sorpresa. Sí, porque siempre se las agarraba con ellas y las golpeaba fuertemente. Charmaine, que era la hija de Rena y que no era de Fred, cuando ésta le pegaba, no lloraba. O sea, por más fuerte que sea el golpe, la chica no lloraba. Y esto era como que le daba más ira a Rosemary. Claro. Entonces se ensañaba más con la otra hermana. Con la que sí lloraba. Claro. En 1972, Charmaine desaparece y Rosemary les dice a todos que, incluido el colegio donde iba la chica, que se había ido con su madre biológica. Pero en realidad, como la chica ya se le enfrentaba ante los golpes que le daba, Rosemary la mata. Ok. Y esa era la verdad, por eso desaparece, porque estaba muerta. Rina en ese momento, estoy diciendo Rina y Rena todo el tiempo, pero bueno, es la misma persona. Bueno, Hay es la veces que me misma sale persona, a veces me sale una cosa. A veces Rina, a veces Rena. A veces Pero siempre es ella. No sé, ¿se dice Rina o Rena? Vamos a decirle Rena. Bueno. Elegí uno y quédate con ese. Que quede con ese. Bueno, Rena. Rena en ese momento vuelve a ver, o sea, va hasta la casa donde estaban sus hijas y para ver por qué, supongo que tal vez pudieron haberla llamado del colegio o algo para que ella vuelva a este lugar. Y ahí cuando llega, Fred aprovecha para matar a su ex esposa. Okay. Como lo hizo con Anne McPhail, que era la niñera anterior. ¿Con qué libertad matan, che, todo? Sí. La estranguló y antes de enterrarla le cortó los dedos de las manos y de los pies. Okay. Eso
Después no encontré qué pasa con eso. Y capaz por las huellas digitales. Puede ser. Pero bueno, en este tiempo y después de un montón de gente muerta, aprovechan y se casan, pero sin ningún testigo. Entonces, ahí no tampoco, como que hay muy poca info de que si fue realmente legal la boda o no, bla. En su cabeza estaban casados. Sí. Rose queda embarazada de nuevo y da a luz a una segunda niña que se llama Mae. ¿A sus hijas las maltrataban también? Tipo, ella a sus hijas biológicas, sí, ¿no? ¿Me dijiste ya? Más adelante vamos a ver Ok. eso, pero por ahora ella solamente porque las hijas de ella eran muy A las chiquitas. hijas de él. A las hijas de él sí. Lo que no dije es que a la ex esposa la habían enterrado tipo en ese mismo lugar donde habían enterrado a la niñera. O sea que era como un descampado, una cosa así que había por el lugar. Porque ahora se vuelven a mudar a otro lado que se llama Cromwell Street, que era un lugar como más céntrico dentro de la ciudad donde vivían. Y después de un tiempo de alquilar el lugar, lo compran a esa casa. Mientras alquilaban y después, una vez que lo compran para poder pagar la hipoteca, la familia, valga la redundancia, alquilaba piezas de la planta superior de la casa. Y allí también Rose tenía una habitación propia. Y no era una habitación para costura, no era una habitación que se use como sala de lectura, o como dice Virginia Woolf en su libro, no era un cuarto propio para escribir. Ahí ella ejercía la prostitución. Ah, bello. Su marido, así como a su exmujer, la obligaba a prostituirse. Por eso él le prepara esa habitación, digamos, como para, acá vas a trabajar vos. Ay, perdón. Acá vas a Acá tenés trabajar la vos. oficina. Claro. Y lo llamaban la habitación de Rose. Ahí ella recibía a los clientes y él le había hecho como una especie de mirilla, que no sé si es las mirillas las de las puertas, pero era como algo que, o sea, si vos capaz estabas adentro no te dabas cuenta que estaba, porque él miraba por ahí todo lo que pasaba. Ok. Como Norman en Psicosis. Eso, una cosa así. Y dicen que con la llegada de los videos, más tarde, ella, o sea, él la filmaba, pero de eso como no tengo mucha seguridad. Después creo que sí que encuentran videos de esta mujer teniendo sexo con los clientes, porque también era eso. Bueno, más adelante igual lo voy a comentar. No era que era una prostituta donde, bueno, venían, tenían sexo, pagaban y se iban. Las relaciones eran un poco más complicadas. Había como un poco más de sadismo y cosas así. Entonces los videos eran como medios... Como que dicen que la policía quedó horrorizada cuando los vio. Así que nada. Pero bueno, ahí era consentido. Sí. O sea, ella estaba siendo obligada a ser prostituta, ¿no? Pero no con los clientes, te digo. O sea, los clientes Con- pagaban por sí. eso. Sí. Ya veremos bien todo, pero sí, Ok. ponele una parte, sí. Él era el encargado de conseguir los clientes y también participaba de algunas sesiones. Hacían tríos, hacían orgías, hacían sesiones de bondage. Bondage es que te aten, ¿no? Sí. Él observaba y veía cómo su mujer era, según dice, insaciable con sus clientes. Tenía clientes, tanto hombres como mujeres, y era bastante sádica con todos. Ella disfrutaba ahogándolos y como que gozaba con el sufrimiento ajeno. Él era como el cómplice en todo eso porque él, nada, como que miraba y grababa todo y daba más detalles de un montón de cosas que hacían, pero que no voy a repetirlos porque no vienen al caso y se los pueden imaginar, pero les daba mucho dolor a sus clientes, digamos. Con eso les digo todo. O sea, capaz vos ya sabías que iba a haber un poco de violencia, pero no tanta. Por ese trabajo, Rose queda embarazada muchas veces y dio a luz a 7 hijos de diferentes padres, pero todos vivían ahí, en la misma casa. No sé si también algunos de estos chicos eran producto del matrimonio original, pero se nombran a otros, además de las hijas que ya habíamos nombrado, se nombran a otros hijos que se llamaban Steven, Louis, Barry, Rosemary también, y Luciana. Me da risa porque
Me imagino como la ciudad o el estado, no sé qué. Y es como está escrito. Bueno, no sé, una boludez, pero no importa. Pero bueno, estos chicos eran muy tímidos, vivían con miedo, iban muy poco al colegio y pensaban que como que el mundo de afuera era malo y que solo debían estar junto a su familia. Pero esta familia era un horror Horrible. porque los obligaba a ver fotos y videos pornográficos, los golpeaba y en la nota encontré que dicen que eran forzados a vivir situaciones impensadas para su edad, donde claramente esto Mm. incluye algún tipo de abuso seguramente. No especifican qué, pero lo más probable. O sea, no me extrañaría absolutamente nada, ¿no? Los West, como tienen un montón de hijos, contratan a una niñera que era una vecina de 17 años que se llamaba Caroline. Mm. La pareja quería que la joven hiciera un trío con ellos, pero Caroline se negó, así que la drogan y la violan por horas. Tranqui. La cosa sana. Sí. Cuando Caroline se despierta, ellos la dejan ir y le dicen que no diga nada porque... y que siga trabajando para ellos. Sí, rey. Sí, sí. Ya. Sí, dice ella, y se va y lo denuncia, pero ¿qué pasa? La policía no investiga lo suficiente y después de un tiempo la joven retira la denuncia. Ellos igualmente, yo no sé si es que les o sea, investigan poco, pero como que van a hablar con ellos. Ellos dicen que sí, que se declaran culpables de haberla drogado Mm. y los multan con 50 euros. Un montón. Sí, bueno, pero hola, acabas de drogar y violar a una piba. No, un Sí. montón era irónico. Ah, tiempo después la pareja tomó a Anne-Marie, que era la hija, la hija que era de Fred, pero que era con Rena, que era una nena, porque todo esto parece que fue como en mucho tiempo, pero no. O sea, pasó en muy poco tiempo, o sea, en muy pocos años. O sea, no sé si creo que tipo no pasaron más de 2 o 3 años, una cosa así, en esto que estoy por contar ahora. Pero bueno, nada, llevan a esta chica al sótano donde ya estaba construido un cuarto de tortura. Esto me hizo acordar al capítulo que habías contado. Ahí Fred violaba a su hija y Rosemary miraba atentamente el hecho y no hacía nada. Ok. Fred le dijo a su hija, todas las chicas lo hacen, tienes suerte de tener un padre como yo. Esa fue Sí, re. Sí. Esa fue la primera de muchas veces de esta práctica horrible. La amordazaban, la ataban de los brazos mientras su padre la Pan. violaba. Sí. Y todo esto amenazando con que no lo contara y qué le iban a hacer si ella lo llegaba a hacer. Rosemary además la esclavizaba con tareas domésticas, las cuales la dejaban a la nena agotada, porque era como no era que la mandaba a lavar el piso, o sea, le hacían hacer cosas como de ya demasiadas cosas. Y Rose también abusaba de su hijastra y cuando esta cumplió, o sea, no sé bien qué edad tenía ella, pero pongámosle que tenía 12, 13 años, cuando cumple un poquito más, le dice que mienta y que diga que tenía 16 años y la lleva a ese cuarto donde ella se prostituía para que también esté con los clientes. Por todos estos abusos, Anne queda embarazada, pero pierde a su bebé y entonces ahí es donde decide escaparse. Fred entonces, como esta joven se escapa, me encanta porque se escapa, pero es como nada, o sea, no la van a buscar ni nada, entonces la reemplazan por Heather, que era la primera hija que... Al menos las dejan escapar. Sí, bueno, pero, o sea, No por sé. suerte, porque por O suerte sea, por las pero pibas, otro pobre. sádico, tipo, la puede ir a buscar, no sé. A esta es como, uy, se fue, me da paja ir a buscarla. Ya Sí, fue. pero me suena que también era porque, bueno, acá hay un montón de otras pibas, ¿entendés? Entonces es como que la reemplazan con Heather, que era la primera hija que había tenido con Rosemary, y quien después de un tiempo, que es la que ya dijimos, desaparece. Y que ya, spoiler, ya contamos qué le pasa al principio, pero eso lo voy a detallar más adelante. Ahora quiero que volvamos a otro tema de esta familia, y era que ellos, a la vez de que Rose se prostituía, también alquilaban las habitaciones. Y el problema comienza a ser cuando empiezan a ver el tipo de personas que se las alquilaban, ya que para ayudar
a pagar la hipoteca una vez que compran la casa, comienzan a alquilar básicamente a cualquier persona que necesite un lugar donde quedarse. O sea, Ok. era un refugio de, tipo, voy a citar tal cual lo que decía en la nota. Era un refugio de colgados y delincuentes de poca monta. Estos entraban y salían del 25 de Cromwell Street. Algunos de los clientes de Rose eran los inquilinos de la casa, tal vez como de la totalidad de ellos. Aunque con todo el movimiento que había en este inmueble, como que capaz nadie se daba cuenta, porque era como que decían, bueno, sí, ahí está la pensión de refugiados, y era como entraba y salía gente, entonces podía pasarse de que capaz iba uno que era un cliente y después se iba y no se quedaba en la casa, y era como, bueno, nadie decía nada, porque ya sabían que vivía mucha gente ahí. La casa adquirió fama y nombre de Puerto Franco, decían que era como que todo el que estuviera envuelto en un lío terminaba en esa casa. Ok. Esto era en el caso de los hombres. La mayoría de las inquilinas que pasaban por esta casa, muchas eran jóvenes que se habían escapado tanto de sus casas, de hogares de acogida, chicas que habían sido abandonadas por alguna pareja o algunas que habían salido de la cárcel. En esos casos, Rose y Fred, o sea, les dan el lugar, les alquilan la habitación y comienzan a pensar en qué hacer con ellas, porque ya que tenían muchas para elegir. Eran las mejores presas, porque si alguna llegaba a acusarlos de algo, nadie les iba a creer, porque ya sabían que la policía era bastante lenta, y mucho más si una prostituta, una traficante, una ladrona o lo que sea, aparecía en la comisaría denunciando que había sido violada por la pareja esta. Era como no les iban a creer. Entonces aprovecharon y acá algunas de las jóvenes logran escapar, otras no tienen esa suerte. Pero nada, los West como que contaban con esa ventaja de que la policía era como nada, la nada misma en ese momento. Claro. Igual todo esto pasa en Inglaterra. Inglaterra se ve que Sí. tenía como un tema igual con la policía no haciendo nada, porque toda esta época tipo 60, 70, hay como varios casos así de asesinato. Los West nunca dijeron nada, solo se supo que las jóvenes que luego se encontraron, o sea, los cadáveres que se encontraron después, habían sido torturadas, violadas y asesinadas. Había 9 jóvenes en total, donde 7 de ellas eran las que vivían ahí en la casa, o sea, que habían alquilado la casa. Los crímenes pudieron haberse descubierto mucho antes, pero la policía no relacionaba a la pareja con la desaparición de alguna joven, porque por ejemplo decían, ay, mira, desapareció tal, y como que nunca se pusieron a pensar, ella vivía en esta casa o los relacionaban con ellos, o sea, nunca. Ellos lo sabían y se aprovecharon de esto. Ok. Está pasando el camión de que compre cosas. Sí. Tal y como lo pensaron, las autoridades no dieron importancia a que alguna chica conflictiva se había esfumado sin dejar rastros. Lo que le decían a la gente que denunciaba la desaparición era, ay, suelen hacerlo, se van, se Es cambian normal. Sí, se van, se cambian de nombre, quizás salen del país, no se preocupen, la chica va a aparecer cualquier día, ¿viste? Todo porque era nada, y acá lo que decían es que en ese momento no había como un registro oficial de personas desaparecidas, entonces como que toda la burocracia que había para vos poder denunciar que alguien se había desaparecido era como desesperante, porque además consideraban tipo qué personas sí y qué personas no merecían ser buscadas también. Ok. Capaz si vos, por ejemplo, Déjame decir, si eras clase media y blanco, te iban a buscar. exactamente. Bueno, eso pasa porque 2 de las víctimas no estaban dentro del patrón de estas chicas, que sean como chicas problemáticas. Porque las 2 jóvenes no vivían en el 25 de Cromwell Street, sino que ellas eran Lucy Partington y Teresa, y un apellido impronunciable, que eran 2 jóvenes universitarias. Y ninguna Te de lo las iba a dos- intentar pronunciar y no se puede. no sé qué escribí, aparte no sé si lo Siegenthaler. escribí bien. Es como Teresa Siegenthaler. Eso. Bueno, las 2 eran universitarias, ninguna de las 2, como ya dijimos, habían vivido en la casa de los West, ni tenían relación con nada de ellos, sino que a estas 2 chicas las habían secuestrado. O sea, ellas las 2 estaban esperando el autobús
Y Fred y Rose se la llevaron directamente a la casa. Una vez que, esto supongo que ya debe ser cuando ¿cómo se dice? Cuando le toman declaración a él, le preguntan sobre estas chicas y él dice que las dos eran amantes de él y que mató a Lucy porque ella se había puesto insistente en presentarles a sus padres. O sea, sí, claro, señor. Me imagino. Sí. Bueno, ahora volvemos a Fred y Rosemary con sus hijas. Como ya dije, Anne-Marie se había escapado y tanto Fred como Rose comenzaron a violar y torturar a su primera hija, a Heather. Y no solo eso, sino que también la filmaban y quien filmaba era la madre, o sea, Rosemary. Angustiada, la joven en un momento le cuenta a una amiga sobre lo que estaba pasando y esta chica le dice a su mamá. Entonces ellas hacen una denuncia anónima, pero todo queda en la nada. Una de las cosas que había dicho Heather era que ella también quería huir, entonces esto le costó la vida, porque como que los padres se enteran que ella como que lo estaba comentando a mucha gente. Claro. Y sus padres la asesinan, la desmembraron y la enterraron en el jardín. La gente y sus jardines secretos, como ya vimos en Pero- el otro capítulo. Además debía ser un jardín enorme. Sí, igual a las anteriores no las habían enterrado Ah, ahí en el porque todavía no descampado las vivían ahí. habían enterrado, claro. Porque Sí, todavía no vivían ahí. O sea, tenían dos mujeres, un niño Dos mujeres, un no camino. nacido, un niño no nato, ¿no? ¿Cómo es que se dice cuando no naciste todavía? Sí, un Sí. feto. Y... ¿cómo se llama esto? Estas tres. Y, bueno, ya había una enterrada ahí, que era la hija anterior. Y ahora esta. Finalmente, como que esto ya es, creo que estos ya son los 90. Y públicamente, tipo, todas estas chicas se escapaban. Claro, el tema es el siguiente. Muchas no las reclamaba nadie, porque muchas Claro. eran como tal vez de clase muy baja o algo, y que si, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una era prostituta, otra se había escapado, Claro, otra nadie y sabía ya dónde fue. estaba Nadie se tampoco, preocupaba, claro. Y a las pocas que sí denunciaban, como que tipo jamás No había se ponían pistas a pensar con, que claro. claro. Pero bueno, nada, finalmente la policía comienza a investigar porque después de la llamada esa anónima, llevan entonces a los hijos de los West a un hogar de guardia, o sea, los dejan igual en varios lugares, parece ser. Porque acordate que eran 7 y me falta la hija más chiquita de Claro. ellos, que se llamaba Mae o algo así. O sea, ellos fueron como separados. Hay mucha gente, por eso a veces como que Marea, ¿viste? sí. Te marea un poco. Los dejan en hogares de guarda y Fred fue arrestado por violación. Entonces dentro de la casa los policías lo que encuentran son los videos que Fred había grabado de su mujer. Y Rose había puesto como mucha presión en los hijos, porque les dijo que tenían que callarse, que no decir nada de lo que había pasado, que eso si no iba a destruir a su familia. Y entonces como había muchas contradicciones en los testimonios que hubo, en 1993 el juez dice que él no va a llevar adelante el caso. Lo dejan en libertad a Fred. Todos como que vuelve a la normalidad. Fred retoma su trabajo, que en este momento no sé si sigue siendo el de carrito de helado, pero tenía un trabajo. Y la pareja volvió a tener la custodia de todos sus hijos. Sin embargo, acá también hay bueno, en el otro era creo una fiscal, en esto es una detective que tenía como algo que le había puesto como en alerta. Porque las distintas familias que habían tenido esos chicos, por no sé cuánto tiempo fue, pero no fue mucho, habían coincidido que había algo extraño en los nenes, que los nenes como que gritaban cantando algo y que lo hacían como si fuera un chiste, una cosa así, que cantaban lo siguiente: Heather está en el sótano, papá dice que Heather está en el sótano. O sea, no sé si se referían a... En el sótano, ahí está Heather, cantaban los Claro. nenes. Pero no sé si se referían a cuando la torturaban o que estaba muerta ahí. Para mí es cuando él les La decía eso, torturaba, cuando le hacían eso, exacto. Claro.
Entonces, bueno, la detective como que hizo lo imposible. Lo que había leído era como que nada, como que rompió muchísimo las pelotas para que le den bola, porque como ya dijimos, todo lo que el tema de investigaciones y esas cosas venía bastante mal. Y le otorgan una orden de allanamiento para poder ingresar a la casa de los West. Así que a mediados de los 90, unos policías armados de picos y palas llegaron a Cromwell Street y unos días después encuentran el cuerpo de Heather. Fred, por su parte, reconoce haberla asesinado, pero aún hay algo más. Luego de encontrar el cuerpo de la joven, encuentran 3 fémures. Y siguen buscando y en total encuentran a 9 mujeres desaparecidas, como ya lo habíamos dicho. Bueno, cuando se supo la noticia, la central de policía se llenó de llamados de parientes de jóvenes que habían desaparecido en los últimos 20 años en la ciudad. Y los periodistas cubrían como que toda la cuadra para tener toda la información posible, pero los vecinos daban otra versión. Y esto también lo transcribí textualmente de una de las notas que encontré, porque cuando lo leí lo sentí al periodista o la periodista que lo escribió tan indignado como todo lo que vamos a escuchar ahora. Y esto decían los vecinos. Nadie hablaba mal de Fred e incluso muchos se referían a él como un tipo encantador. Un tipo encantador que invitaba a sus compañeros de trabajo a presenciar películas porno caseros protagonizados por su propia esposa. Un tipo encantador que en el pub solía mostrar polaroids de órganos sexuales. Un tipo encantador cuyos hijos solo salían de casa para ir a hacer la compra, que siempre estaban tristes, que vestían ropa 3 talles más grandes. Un tipo encantador, dice el periodista y concuerdo con él en la indignación. Bien, sí. Fred, por su parte, se declaró culpable y sostuvo que Rosemary no había participado en nada. Y por su parte, ella siempre dijo que fue inocente. Pero más adelante, un tribunal de Gloucester condenó a Fred por haber cometido 11 asesinatos y a Rose por haber cometido 9. Unos años después, Fred West se ahorca y deja una nota de suicidio, donde él había dibujado una lápida en la que escribió: en el recuerdo amoroso Fred West, Rose West descansa en paz donde no hay sombra y cae en perfecta paz a la espera de Rose, su esposa. No sé, medio raro, no entiendo mucho la frase, pero bueno, no sé qué. ¿Dónde será donde no hay sombra? Sí, sí. Rosemary West continúa en prisión y había encontrado en un lugar donde decían que tal vez la iban a dejar en libertad, pero luego no encontré más, así que, bueno, si saben de algún dato lo pueden aportar, si saben si está libre o todavía está encarcelada, pero lo que tengo entendido es que todavía seguía presa. Y con respecto a la Casa del Horror, se dijo que un empresario la quiso comprar para convertirla en un museo del horror. La casa obviamente se había convertido en un elemento de atracción de la ciudad, entonces el ayuntamiento del lugar se cansó y dijo ¡basta! Y la policía confirmó que ya toda la investigación estaba terminada, que ya no necesitaban a esa casa para nada más, y la destruyen. El lugar ahora es un paso entre calles, así que al día de hoy no quedan rastros de lo que fue esa casa del terror. Bueno, mejor. Porque sinceramente cuando agarran esos lugares después y hacen los museos es un espanto. En nuestro primer capítulo lo pueden escuchar, que literalmente tipo hacen el museo y la gente es como, ay, siento el fantasma de esta. No, no me jodas. O sea, es algo que pasó algo horrible. Nadie, que no lucren con eso. Es que, qué sé yo, no sé. Ponele que vayas a un lugar donde esté, que digas acá fue donde pasó tal cosa y qué sé yo, pero ya entrar a la casa ya eso es medio rari. Porque una cosa es verlo de afuera, como son ponerle los viajes estos que hicimos del Buenos Aires Misteriosa, por ejemplo, que no entramos en la casa de nadie, digamos, o sea, pero claro. Pero bueno. Sí, no, con lo del Buenos Aires Misteriosa, ponele, a mí había una época en la que se iba a la casa donde estaba Barreda en ese momento, hace muchos años ya. Es verdad. En donde estaba Barreda en su momento cumpliendo tipo la domiciliaria, que era la casa como de la novia de ese momento, una cosa así.
Y a mí eso me pareció Claro un que no espanto. era la casa No era la casa había donde pasado pasó las el cosas. crimen, era la casa donde el chabón estaba haciendo la La prisión domiciliaria. domiciliaria. Y no, pues la de crimen es en La Plata, creo. ¿O no? Sí, sí, sí. No, esta era acá en Capital. Y a mí me parecía un espanto eso. Me parecía horrible. Y nada, ese es mi pensamiento. Me voy, chao. No, pero sí es verdad, porque acá de última era la casa de la mujer esta, que no tenía nada que ver y aparte no era donde habían pasado Mm. las cosas. Porque si hay algo que está bueno de lo del Buenos Aires Misteriosa es que te pasa por las casas Ver de el lugar, diferentes ¿no? cosas, y claro. Y a veces ya la casa ni está, Mm. ¿viste? O sea, es como para ir más o menos ubicarte dónde fue todo. Porque, por ejemplo, lo del petiso orejudo también, o sea, es como, Mm. bueno, sí, él cumple la condena y todo en el coso de Ushuaia, pero donde fueron más o menos, te muestran más o menos dónde está, Claro. dónde era, pero qué sé yo. Pero sí, me parece perfecto que la hayan tirado abajo y él, como todo cagón, se terminó matando porque en vez de estar en la cárcel, o sea, cumplí condena, pelotudo. Pero nada, un espanto porque aparte no sé qué más tiene esta pareja, porque es como bueno, sí, las asesinaban, las torturaban, que eso ya es un horror. Eran chicas jóvenes y algunas eran sus hijas, ¿entendés? O sea, si vos no tenés Sí, no eso sentía de que empatía por mataste, absolutamente nadie. no, Pero porque nunca la tuvo, porque no la tuvo ni siquiera cuando era un pendejo y violaba a la hermana. eso, y ella evidentemente venía de la misma calaña porque, digamos, a la primer hijastra tipo la jode y la mata. Claro. Y a esta otra, o sea, no decía nada. Porque está bien, él capaz quiso hacer pasar como que ella no había hecho nada y ella tranquilamente podría haber dicho no, yo no me di cuenta, qué sé yo, pero estabas dejando que le estaban haciendo eso. Obvio, sí. Y creo que hasta quién filmaba lo Mm. otro, ¿viste? Es un horror. Pero bueno, nada, este fue uno de los casos que nos pidieron, así que ya hemos cumplido. Si les parece horrible, quéjense con la persona que nos lo pidió. Pero bueno, este es el momento en el que nos empezamos a despedir y les decimos que nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que se suben podcast. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, también nos encuentran en YouTube como La Muerte Nos Sienta Bien. Pueden pasar, comentar, darle like, activar la campanita tanto en Spotify como en YouTube si quieren que les lleguen notificaciones de cuando salen los capítulos. Suelen salir los sábados al mediodía. Y también tenemos redes en las que se pueden votar por caso, se pueden contestar preguntas del caso, se pueden quejar. Sí, Pueden vamos a hablarnos por tener un poco Instagram. más de interacción en Instagram, así que estén atentos para cualquier cosa. Podemos hacer. Si quieren interactuar. ¿Y Sí. cómo son nuestras redes? Nuestras redes son en Instagram, @lamuertenosientabien, y tenemos un mail también que es lamuertenosientabien @gmail.com. Y así como dijimos que así. vamos a interactuar en Instagram, después puede que agarremos otras redes sociales. Tal vez sí, tal vez no. Mira, no lo Las creo. tenemos, las tenemos, pero no las usamos. Así que ya veremos. Pensé que ibas a Nada decir que más vamos por a acotar. interactuar más por mail y te iba a decir con quién, con los que nos quieren dar las herencias. Sí. Pero bueno, Bueno. así que aquí llegamos al fin. Y está muy bien. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Esto fue La Muerte Nos Sienta Bien, ¿ah? ¿Por qué se despedía así? ¡Adiós! Adiós. Yes, and what can I do for you?